Bueno, seguimos adelante el modo país. Nos visita Daniel Martínez, él es chofer de Uber. Vamos a conversar porque hace un par de días atrás algunos choferes se unieron, hicieron una movilización, están planteando algunos reclamos que nos parece pertinente escuchar. Daniel, gracias por haber aceptado la invitación de venir a conversar con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, lo primero que te consulto, bueno, cuando salió el boom de Uber en nuestro país, recién me decías, llegaron a haber 4.500 autos. Cifras marcadas inclusive por la propia empresa Uber, que era como hasta ahora la mayoritaria en cuanto al tema de aplicaciones. O sea, hoy hay... Y hoy andarán en el torno de 1.500, 2.000 conductores. ¿Por qué tan poco? Porque se fundieron. Se fundieron. Se fundieron. Me acuerdo que en aquel momento muchos sacaron un préstamo o el auto financiado para empezar a trabajar. Claro. Y conocí historias de gente que tuvo que vender el auto, que no lo pudo terminar de pagar y que la situación se hizo insostenible. Vos decís que muchos se fundieron. Pero fue peor inclusive con temas con el BPS. Yo conozco casos, por ejemplo, de compañeros que tuvieron que hacer convenios a 5 años para pagar las deudas que se le sumaron, sobre todo en la pandemia, ¿no? Que en la pandemia no recibimos ninguna ayuda. O sea, entre el 20 y el 21, a nosotros el trabajo nos decayó cerca de un 80%. Bien, Daniel, para entrar un poco en contexto. Dale. Y para que la gente entienda, un chofer de Uber hoy trabajando 8 horas, ¿cuánta plata se lleva para su casa? Puede quedarle 30.000 pesos. 30.000 pesos. Trabajando 12, capaz que... Capaz que llega a 50. Todo depende también del esfuerzo. Cada auto es un mundo. Yo les voy a poner mi ejemplo, voy a hablar en primera persona porque no quiero hablar por otros, ¿no? Pero, por ejemplo, en mi caso particular, somos mi esposa y yo. Tenemos, la propietaria de la casa es mi esposa, entonces no tenemos alquiler, no tenemos hijos pero son mayores y no están en el país siquiera. Entonces no tenemos cargas adicionales, estudios, escuela, ropa, útiles, no hay nada de eso. Pero tenemos compañeros y compañeras, por ejemplo, mujeres, por ejemplo, que son cabeza de familia, que trabajan en la noche para estar durante el día con los hijos y tienen que trabajar sábado y domingo muchas veces. Entonces, cada auto es un mundo y esto es lo que no se ha contemplado por parte de las autoridades. ¿Ustedes se concentraron la semana pasada, fue? La semana pasada yo no pude, yo tuve problemas familiares y no pude, me hubiese gustado estar. ¿Y cuál es el principal reclamo? Y el reclamo ahora, por ejemplo, el que surgió es por el tema de que las plataformas están trabajando los taxis. O sea, los taxis trabajan tanto con Cabify como con Uber. Y entendemos, y la manifestación que se hizo y el reclamo era que es algo ilegal. Pero es algo ilegal porque lo dice el digesto municipal, cosa que a la intendencia, a esta, por ejemplo, administración y a la anterior, que está dirigida por la misma persona en movilidad, como que le ha costado entender de que si hay una ley se tiene que cumplir. El taxi, por ejemplo, no podría hacer trabajos de plataforma, por un sinfín de razones, pero una importantísima es cómo le cobra al usuario. Por medio del taxímetro, dice Uber, que Uber Taxi se maneja por el medio del medidor. Pero el usuario cuando pide un Uber Taxi, le aparece una cifra dada por la plataforma. Entonces, alguien se está quedando con esa diferencia y no es el trabajador. Otra cosa que tiene, yo por ejemplo, te traslado a ti desde Canal 5 al centro y son 5 kilómetros, por ejemplo. Por esos 5 kilómetros, los trabajadores, los permisarios, pagan un canon. Ese canon es 0,45 de unidad indexada por kilómetro recorrido. La plataforma lo retiene y se lo entrega a la intendencia. Pero ¿cómo hacen para controlar un taxi o un remis? Y esto viene de hace 7 años. ¿Y qué tendría que pasar? ¿Las tarifas tendrían que ser reguladas por la intendencia? Las tarifas nosotros venimos pidiendo desde el año 2016 que sean reguladas por la intendencia, porque inclusive en el primer decreto, el artículo 2 lo dice que tiene la potestad de poner las tarifas. ¿Por qué esa suerte de complicidad o de amabilidad con el poder? No lo entendemos. Ahí quisiera ir, Daniel, para que podamos también desde afuera, porque ustedes están adentro de toda esta maraña de información, porque cuando surge Uber, hubo de parte de los taxis una gran movilización, recordemos situaciones incluso de agresividad que había en la calle, y se había demonizado bastante el sistema de Uber y a quienes conducían como una forma de tener un trabajo, pero por otro lado se hablaba de que le sacaban trabajo a los taxis. Hoy parecería ser que el taxi le está sacando trabajo al Uber.
Entonces, usted dice hay un digesto municipal que podría regular. ¿Cuál es la norma que los protege y a su vez cómo ustedes se han ido regulando para estar en un mercado de competencia como está habilitado que suceda en nuestro país, pero que ustedes puedan estar trabajando y que tengan igualdad de condiciones o por lo pronto de derechos entre taxis y Uber? ¿Cómo se ha compensado un poco esa desigualdad que se veía al inicio? No hay compensación. Inclusive nosotros formamos un gremio, un sindicato que desde el día 1 pedimos la regulación. Y no era porque fuéramos Robin Hood ni mucho menos. Entendíamos que no éramos competencia desleal solamente para el taxi, éramos éramos competidores desleales para cualquier trabajador, porque si yo tenía un accidente en la calle, por ejemplo, me iban a llevar a salud pública, me iban a curar, me iban a sanar, pero eso lo iban a pagar todos los trabajadores de Uruguay. Entonces fuimos y lo pedimos, salió la regulación. Lo que salió fue una regulación que se aprovechó las empresas, no los trabajadores. A ver cómo funciona Porque, eso. por ejemplo, nosotros, frente al taxi, el taxi tiene un sistema de compra de los vehículos por leasing. Sí. Nosotros no lo tenemos. Desde el año 2017 se lo estamos pidiendo a la Intendencia y no nos lo otorga ese derecho. Lo único que tiene que hacer la Intendencia es poner en el texto de un artículo que está impreso en el decreto que tenemos derecho a la compra por leasing. Nada más que eso. Después es el Poder Ejecutivo el que lauda, porque va a perder ingresos si nos dan el leasing a nosotros, pero eso ya es una batalla con el Ministerio de Economía y Finanzas. Pero el primer paso lo tiene que dar la Intendencia. Bueno, desde el año 2017 que lo pedimos y no sale. Y usted dice que ahí debe haber presiones por parte de la gran corporación del taxi, digamos. Claro, del taxi, del transporte en general. Mira, te pongo un ejemplo muy cercano. Hace unos meses atrás salió un decreto en el cual los conductores, algunos conductores, si querían, podían contratar publicidad. El decreto tenía algún punto gris, entonces, ¿qué pasó? La empresa Cabify contactó, creo que fueron a 400 conductores que pueden trabajar solamente con Cabify, porque Uber los expulsó, y les puso una pegatina en la puerta. ¿Ah? Entonces los muchachos estaban haciendo viajes para Cabify con una publicidad de Cabify. Por presión de parte del taxi, de Deburado y de parte de la central de transporte de la mano de Salgado, enviaron una nota al director de movilidad, a Intamusu, se llamó a la Junta Departamental, el edil Nessi, que había sido el promotor de la idea, y le obligaron a dar marcha atrás y en menos de una semana, 10 días, se revocó ese decreto. ¿Qué se logró con eso? Que 400 personas, 400 familias que cobraban 4.000 pesos por mes y creo que le daban 2 lavados, perdieran esos 4.000 pesos porque tenían una etiqueta que decía Cabify. En ese mismo instante, Uber le empieza a reclamar a la Intendencia que ingresen más conductores, porque son muy pocos, porque la gente se ha bajado. Lo que no dice es por qué se bajaron, porque cientos les dio de baja a Uber de forma unilateral. Nosotros ya le habíamos planteado a la Intendencia, recuperemos lo que se bajaron, porque Uber los quitó del sistema, y después abramos para el ingreso de más conductores. ¿Y por qué Uber los puede quitar del sistema? Porque quiere. Porque puede ser también que un pasajero me denuncie, que soy desagradable, que la música era muy alta. Pero eso de alguna forma dio derecho al usuario, ¿no? El usuario te puede calificar mal y de esa manera que el chofer tenga consecuencias. Pero eso lo hemos, creo que todo, más allá de los conductores, el público ha valorado que por fin teníamos un lugar donde podíamos decir el auto no estaba en condiciones, me condujo pero no mal, hay derecho con a los defensa, taxis por no nos ejemplo. pasa. No tenés derecho a la defensa. O sea, te llega un momento que te dicen que fuiste dado de baja y chau, tú vas a las oficinas y nadie te sabe decir. Claro, no hay despido, no hay nada. No hay nada, pero más allá de eso, imaginémonos. Claro, pero a lo que voy es que si el auto está sucio, si la música iba alta, si el conductor te trata mal, está bien que vos lo denuncies y que te den de baja. Ahora, el usuario puede mentir porque, no sé, porque tuvo... Exactamente. Pero mira, vamos a un caso que es más de género, vamos a llamarlo. Yo voy conduciendo a una persona, a una señorita, y capaz que yo le hago un comentario inapropiado. Entonces la chica va y me denuncia. Pero ¿qué pasa? A mí Uber me baja de la plataforma Uber, pero yo sigo trabajando con Cabify. Si hay una denuncia por un maltrato a una mujer, un maltrato de género, de raza, de lo que sea, yo tendría que ser dado de baja por la Intendencia, porque el permiso me lo otorga la Intendencia. El transporte público. Claro. No me lo otorga Uber. Claro, igual puede ser conductor de un taxi. Exactamente. Y seguir haciéndolo. Ahora, esto lo que deja al descubierto es que falta regulación acá. No.
falta ordenar la regulación. Se hizo mirá, en una de las charlas que teníamos con ediles, un día estábamos debatiendo ahí, discutiendo con un chico que siento cierto grado de amistad con él, y me decía, Dani, lo vamos a sacar así, después vamos viendo. Este sistema se tiró la pelota siempre para adelante. Siempre para adelante. Ya el primer decreto tenía un montón de cosas malas que las hicimos ver y no se solucionaron. Se fue emparchando, remendando y todos los días se inventa algo. Ahora la apertura de esta nueva lista para tener permisos para poder trabajar está basado en la presión de Uber y de Cabify en cierta forma. Pero los argumentos que emplean, que por ejemplo a nosotros nos llamó poderosamente la atención en la conferencia de prensa, fue que el intendente Zunino habló de puestos de trabajo genuinos. Y esto no es un puesto de trabajo genuino, esto es una oportunidad de trabajo. Esto no es genuino porque no tenemos ninguna ley que nos proteja, no tenemos absolutamente nada. Lo que pasa también hay una problemática que Uber no distingue directamente a los trabajadores dependientes de los independientes, ahí ya tenés un problema como punto de partida. Después, cómo ha cambiado también el paradigma, ¿no? Porque se hablaba en los inicios, cuando llegó la plataforma, de quizás utilizar el servicio de Uber, bueno, como algo anexo a como una a tu empleo formal, ahí está. Eso claramente cambió y por lo tanto hoy, bueno, derivamos en esta situación que incluso hace que haya un proyecto de ley encaminado para regular, de cierta forma, las plataformas digitales. Si te parece, Daniel, ya para cerrar, dame una opinión sobre ese tema. El tema ese de la changa famosa se cortó el día que nos regularon, que nos pasaron a ser una empresa unipersonal, entonces ahí se bajó un montón de gente que sí, era cierto, agarraba el auto los fines de semana, hacía unos pesitos para las vacaciones. Bueno, eso se terminó. Eso capaz que en algún país de Sudamérica todavía funciona porque no hay regulaciones. Acá hay una regulación, o sea que ahora acá pagamos BPS, DGI, leyes sociales, todas las habidas y por haber. Con respecto a los proyectos de ley que han aparecido, hubo uno presentado por el ministro Mieres, que tenía una redacción muy similar al del proyecto de ley de Chile y que parecía que estaba casi redactado por las empresas. A tal punto que si ustedes leen ese proyecto van a ver que habla de dependientes y de independientes, o autónomos le llaman. Dependientes ya tienen leyes que cubren socialmente y previsionalmente a los dependientes. Ya no tendrían que ir ahí. El problema son los autónomos independientes, que somos los que conducimos un auto y los que nos llevan la pizza de noche a casa cuando vemos un partido de fútbol. Los pibes que andan en las motos de noche, con mala preparación, con un montón de cosas. Bueno, eso lo tomaron dos grupos del Frente Amplio, el Partido Socialista y el PDP, e hicieron un proyecto alternativo, pero el proyecto que se llegó a estar a punto de votar fue el del ministro Mieres. A lo que nosotros nos llamó la atención era que nosotros a Mieres le habíamos presentado una idea en la cual incluía un seguro de desempleo cuando teníamos un problema con las plataformas. El ministro eso no lo contempló en el proyecto de ley, pero sí lo manejó. El exministro lo manejó como dentro de su programa de gobierno del Partido Independiente, el seguro de paro para los independientes o autónomos. Era el momento para ponerlo en ese proyecto de ley y cubrirnos de alguna manera. Quedó claro. Daniel, nos parecía más que importante escuchar la palabra de ustedes. Yo les agradezco muchísimo esto porque la verdad que no se sabe mucho, no se conoce mucho. Las autoridades miran para otro lado. El actual intendente creo que no está bien asesorado, por eso habló de los trabajos genuinos. Y la directora de género también mal asesorada porque habló que había que darle oportunidades a las mujeres cuando hay muchas mujeres trabajando en situación dramática. Gracias por estos minutos. Ha sido un placer, gracias a ustedes.